Ayer Podemos lanzó una consulta a sus bases preguntando sobre el acuerdo con Sumar, cuyo resultado saldrá hoy. Puestos de salida, marca propia y autonomía parlamentaria. Compromís ratifica hoy el acuerdo con Sumar. Y veamos las declaraciones de Enric Juliana en la cadena SER, analizando todo lo que ha tenido que ver con el asunto de Sumar, de Podemos y de la confluencia en las izquierdas. Bueno, yo creo que se confirma algo que ya se puso de manifiesto el 28 de mayo e incluso antes del 28 de mayo se advirtió, y que es la siguiente, es decir, estas fuerzas políticas, después de haber hecho un esfuerzo importante y haber introducido una novedad bastante importante en la política española, como es la entrada por primera vez en el Ejecutivo de una fuerza situada a la izquierda del PSOE contra la voluntad de muchas y potentes voces de este país, cuando ha hecho lo más difícil, y que además es co-gobernar el país en momentos muy difíciles como el de la pandemia, en momentos incluso muy difíciles para su propia ideología, pues no vamos a olvidar que Podemos ha gobernado con el PSOE, pues, y mientras tanto pues, se ha celebrado una cumbre de la OTAN en España, se ha llegado a un acuerdo por la ampliación de la base de derrota, se ha dado apoyo a Ucrania, y todo esto se ha hecho sin que Podemos saliese del gobierno. Quiero subrayarlo porque este es un dato político, no es un dato, no es una opinión, es un dato político, ¿no? Bueno, hecho lo más difícil, como a veces ocurre en los grupos humanos, pues alguien decide tirarse un tiro en el pie. Y en este caso me temo que no en un único pie, sino los dos, ¿no? ¿Y cómo se deciden tirarse un tiro en el pie? Pues bueno, dirimiendo sus divergencias, que en algún caso yo creo que hay un porcentaje de tensiones personales, que en política suelen ser usual, no estamos aquí descubriendo el Mediterráneo, ¿eh? En todos los partidos hay tensiones personales. Divergencias de principio, de ideas respecto a lo que hay que hacer y a lo que cómo hay que organizarse, pero en lugar de encontrar un modus operandi estabilizador, asentador de una situación, lo que hacen, y ahí creo que está el error fundamental que conduce a estas situaciones perpénticas de esta noche, es dirimir sus diferencias, es decir, esto lo vamos a dirimir en el 28 de mayo. Unos, me estoy refiriendo ahora explícitamente a Podemos, creyendo que obtendrían unos resultados de cierta musculatura en el 28 de mayo que dejarían claro que ellos eran del todo imprescindibles y que sus planteamientos, sus opiniones tenían que ser muy y muy escuchadas. Y la otra parte es siempre un poco más simpática de cara a la opinión pública, pero no menos política. Hizo el siguiente cálculo: estos se la van a pegar, y como saldrán debilitados el 28 de mayo, la negociación será o lo tomas o lo dejas. Esto es un error descomunal. ¿Por qué? Porque ignora, y estamos hablando de gente que pasa el día haciendo análisis político, cuidado, ignora la verdadera importancia, o ignoraba, mejor dicho, la verdadera importancia, la profundidad, como ha quedado demostrado con los resultados, de la prueba electoral del 28 de mayo. Y que esa dinámica, esa dialéctica de competición que toda la sociedad captó de una forma u otra, iba a tener necesariamente, como ocurre siempre en estos casos, efectos desmovilizadores. Y la prueba está en los resultados del día 28. Efectos desmovilizadores sobre el voto del segmento a la izquierda del PSOE, que han contribuido decisivamente en algunos casos a que se perdiesen mayorías de izquierda en algunas comunidades que posiblemente no se habrían perdido, o que incluso en algunas plazas, pienso por ejemplo en el caso del Ayuntamiento de Madrid, la izquierda pudiese haber llegado a un punto de haber alcanzado una mayoría. Esto es un error descomunal, y ahí la responsabilidad yo la atribuyo a las dos partes. Podemos organizar un concilio bizantino para determinar si el 55,3% corresponde a unos y el 47,7% corresponde a otros, pero corresponde a las dos partes.
y como en política lo que cuentan son las dinámicas más que las palabras, y más que las buenas palabras, porque la izquierda está viciada con las buenas palabras, tiene un empacho constante con las buenas palabras, lo importante son las dinámicas, pues esa dinámica conduce hoy, pues esta noche, a esta situación, digamos, absolutamente risible, patética, que lo que hace en estos precisos momentos es seguir poniendo en marcha la onda de desmovilización electoral. Por lo tanto, señoras y señores, felicidades porque han cometido ustedes el error de su vida. Han cometido ustedes el error de su vida. Así concluye Enric Juliana. Voy a presentar la mesa de hoy. Marilyn Dos Santos, periodista, gracias por estar hoy con nosotros en El Tablero. Dani Domínguez, subdirector de La Marea, gracias por acompañarnos en El Tablero. Sara Plaza, del Salto, gracias por estar hoy con nosotros. Y Paola Aragón, periodista también, que nos acompaña en El Tablero, gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a tener también una conexión con Daniel Galvalici, quien nos va a contar una noticia que desveló ayer, y es que no sé si le tenemos ya listo, Galvalici, cuando cuenta en efecto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Desde Argentina. Hola. Otra vez, a horas intempestivas, hemos contactado contigo. Comentabas ayer en redes que parece ser que esto del veto en efecto era una realidad, a pesar de que a muchos periodistas insistentemente nos llamaran durante estos días diciendo que no era cierto lo de que hubiera vetos y que se hubiera vetado a nadie de Podemos. A mí propiamente me han escrito desde equipos de comunicación de multitud de organizaciones de la izquierda para negarme que esto estuviera ocurriendo. Tú ayer confirmaste que en efecto sí era cierto y que desde el equipo directo de Yolanda se estaba vetando a Irene Montero. ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente. Bien, estoy con un poquito de retraso en la comunicación, aviso porque por si me piso con Sergio. Sí, no quiero restarle un poquito de solemnidad. No es que confirme todo esto, para que la gente entienda, ¿no? Porque me han insultado ayer en arameo y en todos los idiomas posibles, algunos y otros. Esto es, primero que no estamos viviendo la guerra púnica, esto es un mero cierre de alianzas, hay que quitarle un poco el drama. Lo digo a la gente que lo vive un poco como si fuera el borde del apocalipsis. Segundo, estos son todas habladurías. Acá esto no es un dato de inflación que nos cuenta Iago, o no es un acuerdo parlamentario donde las cosas son tangibles. Esto es habladuría, esto es con marujeo sofisticado de despacho. Entonces todo lo que nos enteramos, nos lo enteramos a través de trascendidos. No quiero develar fuentes y eso, pero bueno, ayer me pongo, hablando con gente y con altos cargos, etcétera, empiezo a percibir. Yo no me creía mucho, debo decir, no me creía mucho lo del veto, porque me parece una estupidez, y me parece un acto de boicot para querer reventar el acuerdo, y también lo veo que es posible de Yolanda, porque Yolanda tiene, como me dice uno de sus más allegados, que la conoce hace 30 años, me dice, bueno, ella tiene como no voy a develar la palabra para no develarlo a él, ¿no? Pero ya que tiene un algo, pues decir, como que a ella le viene un calentón en cuanto a el enfado, y digamos, es una persona de, digamos, mucho carácter. Esto, ella ha hecho una construcción de comunicación, una construcción semiológica de una Yolanda celestial. Yo una vez en una columna del Salto que lo petó bastante, le puse Santa Yolanda Celestial, ¿no? Es un reto porque también eso hace que hay gente que ya quiere construir un poco una imagen de santa, y un mito, polarizando un poco con el otro liderazgo, con el pablismo, entre comillas, ¿no? de Podemos, que es más otro tipo de imagen, ¿no? De pitbull, de fighter, de ir a por todo. Bueno, eso es una cuestión de marketing normal, de que ellos quieren sumar más votos. Ante esto, bueno, me entero de que en realidad no es tanto el veto viene de parte de Compromiso y de Más Madrid, sino que gente de los partidos aliados a Sumar, y obviamente también de Podemos, me empiezan a decir que el veto no es de ellos, sino que es de Yolanda. Bueno, me lo dicen 3 personas y otra persona muy cercana a ella, bueno, me lee y calla, ¿no? Para la gente que no puede no entenderlo, pero generalmente, bueno, a veces los periodistas desarrollamos unas fuentes con de un nivel de empatía y un nivel de cercanía que obviamente uno ya se da cuenta cuando no te quieren mentir. Vos, Sergio, me entenderás esto.
esto pasa, ¿no? Y esto sucede. Porque somos seres humanos, somos periodistas, que somos, como para mucha gente somos una mierda, pero también somos seres humanos y los políticos también. Entonces, bueno, me doy cuenta de eso y cuando lo tuiteo pongo con matices, porque no soy dueño de la verdad y porque aclaro, estos son habladurías, son también un marujeo sofisticado, esto no es, no estamos develando, no somos científicos de la NASA, porque esto es todo basado en despacho, porque encima así lo ha querido Pedro Sánchez, adelantó las elecciones, entonces todo esto es un caos, porque no puede haber primarias, no puede haber un proceso normal. Así que yo creo que, terminando tu pregunta, perdón si me tuve un poco de verborrea, Sergio, es sí, yo creo, por los datos que tengo, que Yolanda es la que pone el veto a Irene Montero, y la gran duda es si lo hace. Esto es una duda, por los periodistas también dudamos, yo no sé si lo hace. Aposta para último momento decir vale, ok, como pasó con Pedro Sánchez en el 2019, perdón, con Pablo, y que lo vetó hasta el final, y al final lo tuvo de vicepresidente, porque el mero veto en sí mismo era una instancia de negociación y una herramienta de negociación, o si realmente estamos frente a alguien que está con mucho rencor personal y se lo ha confundido con la política. Quiero decir que lamentablemente hay alguien muy cercano a Yolanda que me decía, lamentablemente ellas se llevaban bien, pero han caído en digamos, las ha cogido, ¿no? La dinámica de los medios las ha hecho hasta creerse, porque a veces pasa, la propia dinámica de los medios la hizo creerse que se llevan mal, pero son dos personas que no se llevan mal. Y acá se ha creado un enfrentamiento, casi un poco personal, que no nos favorece, y coincido con el gran Enric Juliana, a quien admiro mucho, que este puede ser el error de sus vidas, y les pido por favor que no jodan y que pacten. Galvalici, me vengo aquí a mesa, voy a pedir el primer turno de valoración con las declaraciones de Enric Juliana y con lo que nos ha contado también Daniel Galvalici, ya casi periodista de la casa. Marilyn Dos Santos, la primera valoración aquí en mesa. Sí, bueno, creo que hay como muchísimas cosas sobre la mesa, pero de todo el vídeo lo que voy viendo es que se culpabiliza a una de las partes, ¿no?, dentro de la negociación, y de la otra, incluso como ha dicho ahora el compañero, se habla de esa imagen casi santificada, ¿no? Entonces, por un lado están las santas y por otras estamos las brujas. Creo que ni unas son tan santas ni otras son tan brujas, ¿no? Y que en cuanto a los vetos o no, que estemos preguntándonos si hay veto o no, cuando acabamos de ver que la noticia de que Compromís y Sumar se presentan en Valencia, por ejemplo, y llevamos ya días en los que se han ido dejando titulares en medios y en prensa de que efectivamente en Valencia Compromís no quiere nada que ver con Podemos, creo que no hay mucho debate sobre si los hay o no los hay. También hoy es un día muy importante porque bueno, es el último día que tenemos para llegar a ese acuerdo, que creo que es una responsabilidad de todas, no solo de una parte de quienes están en la negociación, y porque también sabremos en unas horas, supongo que aquí en directo en el programa lo podremos hablar, los resultados de la consulta ciudadana que lanzó ayer Podemos, y que sabemos que ya ha habido más de 50.000 votos. Perdón. Sí, perdón. No, si en una consulta ciudadana podemos decir que se han recibido ya más de 50.000 votos, la pregunta creo que es qué hubiera pasado si hubiera primarias, ¿no? Si hubiera habido primarias, si hubiéramos tenido tiempo para hacer esas primarias. ¿Realmente está Podemos tan muerto como se quiere hacer ver? ¿Estamos tan muertas todas las personas que estamos en ese lado? Porque yo creo que la demostración de que no estamos muertas precisamente es que dentro de esa negociación hay algunas, y hay una parte de la negociación que base toda su estrategia en vetar a las dirigentes, en vetar a las caras más visibles de esa formación. Si no fueran una amenaza, si no supieran que hay muchas personas detrás y mucha militancia, supongo que irían por otro lado de la negociación y a de verdad poner de todo de su parte en cuanto a esa unidad, que recordemos, este proyecto de unidad lo defendió incluso antes que la propia Yolanda Díaz en solitario, lo defendió Podemos como formación. Siempre hemos creído, siempre se ha creído en ese proyecto de unidad. Lo que pasa es que ha ido en una deriva hasta convertirse en un movimiento para desarticular y reducir a su mínima expresión a Podemos, y ese es el debate y el verdadero error, yo creo. Dani Domínguez.
Hay una frase de Enric Juliana en el vídeo que hemos visto que dice que en política cuentan más las dinámicas que las buenas palabras. El problema es que ahora, cuando se alcanza un acuerdo, que se alcanzará no tengo ningún tipo de duda, vendrán buenas palabras, vendrán fotografías, vendrán abrazos que no van a esconder las malas dinámicas que hemos visto hasta ahora. Y es cierto que, como dice Juliana, las dinámicas cuentan mucho más que las palabras y eso va a tener un efecto desmovilizador. Es decir, hay gente muy cansada que ha vivido esto como una especie de reality en el que los medios de comunicación han contado el minuto a minuto de vetos, abrazos, acuerdos, consultas, y la gente se ha hastiado bastante. Entonces ahora habrá que ver quién tiene la responsabilidad, si es que no tienen todos parte de responsabilidad en esta dinámica que se ha fraguado y que las buenas palabras ahora no van a conseguir tapar. Creo que es un error el acuerdo que se ha anunciado hoy entre Compromís y Sumar, porque demuestra ese veto que denunció Podemos, al menos en la Comunidad Valenciana. Es decir, si el partido se va a llamar Compromís-Sumar, significa que Compromís no ha entrado dentro de Sumar, sino que se va a ir en coalición, que era algo que Podemos pedía también, ir en coalición. Es decir, Podemos tenía, viendo este acuerdo, tenía todo el derecho a pedir que las confluencias en determinados territorios se llamaran Podemos-Sumar o Sumar-Podemos. Pero no ha sido así porque desde el principio se decía que no, que Sumar iba a ser el caparazón que iba a aunar a todos los partidos que estuviesen a la izquierda del Partido Socialista. Y no ha sido así. Compromís no ha entrado en Sumar, Compromís ha llegado a un acuerdo de coalición con Sumar, sea lo que sea Sumar, que tampoco lo sabemos porque si iba a ser una coalición de partidos, iba a ser ese caparazón, pero por ejemplo la Comunidad Valenciana no lo va a ser. ¿En qué queda Podemos, por ejemplo, dentro de la Comunidad Valenciana? Es decir, ¿qué tiene que llamarse ahora mismo? ¿Compromís-Sumar? ¿No desaparece la marca de Podemos en la Comunidad Valenciana? ¿Será Plaza? Yo estoy muy preocupada principalmente por el papel de los medios de comunicación durante esta semana en la negociación. Primero, porque algunos se han dedicado a lanzar lo primero que les llegaba, ¿no? Como que Podemos intentaba negociar con RC para presentarse juntos, cosas que no tenían ni pies ni cabeza, pero que han ido un poco a embarrar, ¿no? Y esta mañana leía el titular del País que dice que Podemos ha llevado al límite la negociación. ¿Quién ha llevado el límite en la negociación? ¿Podemos o Sumar? Sigue quedando claro que hay una parte de la coalición, de la posible coalición, que está bien tratada por los medios, y hay otra parte que sigue siendo la parte bruja, la parte mala, ¿no? La parte maltratada. A mí sí me gustaría decir que también ayer se montó mucho revuelo por la pregunta que lanzó Podemos a la militancia. A mí me costó entenderla también. Y gracias a un hilo de Jacinto Morano, pues entendí que lo que pasa aquí realmente es que Podemos pues tiene que guardarse las espaldas, ¿no? Y tiene que hacer un trámite burocrático que es consultar a la Asamblea Ciudadana, que es la que tiene que decidir los posibles pactos electorales. Como no hay pacto o no había pacto para enseñar, lo que hacen es pues decirles, oye, nos depositáis vuestra confianza en el Consejo Ciudadano Estatal para que negocie ese pacto y lo apruebe en el caso de que haya. De esta manera se cubre las espaldas y nadie podría recurrir si es que realmente se llega a ese pacto. Estamos, por tanto, ante un paso burocrático y necesario, siguiendo los estatutos de Podemos. Entonces, pues que se monten circos en torno a cada paso, a cada cosa que se sabe, pues sacar todo del casillero tampoco me parece una política muy acorde para conseguir un acuerdo, que es lo que necesitamos todas y todos. ¿Paola? Pues bueno, yo quería centrarme en lo que ha dicho el compañero desde la conexión, de que parece que al final se reduce todo un poco a un problema personal entre Yolanda Díaz e Irene Montero, ¿no? Yo no sé quién ha impuesto los vetos, no tengo ni idea, pero no creo que sea una cuestión personal, creo que es una cuestión puramente ideológica y que va muy ligada a una disonancia, ¿no?, entre cómo se percibe el feminismo y cómo el feminismo quiere ser integrado dentro del proyecto. En este sentido, creo que desde diferentes posiciones hay quien entiende los partidos políticos desde la mirada de la representación de los valores, ¿no? Y creo que dentro de este proyecto que se está proponiendo hay quienes aspiran a que sea un partido catchall. En mi opinión, los partidos catchall generalmente
no funcionan, a menos que se den ciertas condiciones contextuales muy determinadas, como puede ser el trumpismo en Estados Unidos, etc., ¿no? Pero en este caso se trata, o sea, tanto Sumar como Podemos, como todas las formaciones que están a la izquierda del PSOE, son formaciones que precisamente si tienen apoyo es porque tienen una posición ideológica con la que se identifican personas que creen en los valores que están representando. Entonces creo que aspirar a que sean proyectos de tipo Catxol no es lo que más les conviene. Y en este sentido, creo que hay quien entiende que el feminismo resta electoralmente, porque al final quizá no es el mejor reclamo en términos de marketing, ¿no? Sobre todo cuando trasciende el feminismo entendido de manera superficial, que lo puedes plasmar en una camiseta, ¿no? Y comercializarlo en cualquier tienda de Inditex, y se traduce en políticas efectivas que ponen en cuestión todas las bases del sistema en el que vivimos, y que eso, bueno, pues resulta incómodo y no es un reclamo electoral demasiado atractivo. Entonces, en este sentido, creo que tiene más que ver con eso, con el encaje que se le da al feminismo dentro del proyecto, y creo que en ese sentido no tiene tanta importancia Irene Montero como persona en sí misma, sino con todo lo que representa, porque ella al final representa el feminismo institucional en este país, ¿no? Como pasaba con Viviana Ido en su día, a quien le sucedió algo bastante parecido, y de hecho no me parece casualidad que los vetos de los que se haya hablado hayan sido precisamente a Irene Montero y a Ione Belarra, que representan sobre todo las políticas feministas y las políticas de vivienda, cuando nos retrotraemos a 2010 y vemos que en su día, cuando había que hacer recortes por la crisis económica de 2008, sobre todo en términos estéticos, porque fueron recortes más estéticos que de presupuesto verdaderamente, los primeros ministerios que eliminó Zapatero, que no es especialmente sospechoso de ser antipolíticas sociales ni antipolíticas feministas, fueron el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Igualdad. En el caso del Ministerio de Igualdad, por ejemplo, luego se demostró que el recorte presupuestario supuso menos de un 1%, se quedó en el 0,9% de las arcas del Estado. Entonces, bueno, al final creo que son más cuestiones puramente cosméticas y de discurso del encaje que se le quiere dar a estas cosas. Bueno, las mal llamadas políticas de austeridad, ¿no?, que aplicaron aquí los gobiernos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular después. A ver si nos vamos ahora a un nuevo ciclo conservador que también aplique políticas en este sentido. Y yo me he puesto de negro un poco para prevenir el luto, por si esto acaba mal. Esperemos que no, esperemos que acabe muy bien. Sobre todo lo que tiene que ver con las coaliciones, los pactos y lo que ha ocurrido en el seno de estas negociaciones, me voy con Dina Busselham desde Redacción, que nos va a contar la última hora sobre, en efecto, estas negociaciones que ha hecho Compromís y lo que implican. Buenos días, Sergio. Una noticia de última hora, aunque creo que no sorprenderá a nadie. Compromís y Sumar irán efectivamente a las próximas elecciones del 23J juntos. De hecho, la coalición se llamará Compromís Sumar, Sumem per Guanyar, y es el acuerdo que las ejecutivas de los partidos que conforman la coalición valencianista someterán a votación este mismo viernes. Un acuerdo bastante ventajoso para los de Compromís porque, entre otras cosas, establece que los de Baldoví tendrán el cabeza de lista por Valencia, los números 2 en las 3 circunscripciones, autonomía de los diputados y agenda valenciana, es decir, financiación autonómica y reivindicación de infraestructuras e inversiones. Básicamente, pues, puestos de salida, el nombre de la coalición, que también será suyo, que además no es una cuestión menor, y se les reconoce como fuerza de referencia en el territorio valenciano. Por tanto, consiguen dominar con una agenda política propia. Todo esto es lo que ha conseguido Compromís, que casualmente es todo lo que se le niega a Podemos en la negociación. Podemos, que por cierto, dentro de unos minutos convocará una rueda de prensa donde previsiblemente darán a conocer los resultados de la consulta. Aquí ya nos han adelantado que más de 50.000 inscritos, más de 50.000 militantes ya han participado en esa consulta. Estaremos atentos a todo lo que ocurra en las próximas horas, Sergio. Gracias, Dina. Sara Plaza me pedía antes turno, después me voy con Galvalici. Sí, algo brevemente que se me ha olvidado. A mí me gustaría que esto no quedara como un enfrentamiento entre dos mujeres. Me gustaría que se viera que lo que hay aquí es un enfrentamiento entre dos modelos y también entre dos maneras de tratar, ¿no?, mediáticamente a dos opciones. Apoyar un poco lo que ha dicho la compañera. Irene Montero le está pasando factura su gestión al frente del Ministerio de Igualdad, una gestión que ha supuesto pues un compromiso firme por los derechos de las mujeres y en el que se han aprobado leyes tan importantes como la ley de solo sí es sí, de la que solo sabemos la cara B, y cuando tiene una amplia cara A, que significa que las víctimas de violencia sexual, a partir de la aprobación de esta ley, tienen un itinerario por el que seguir, similar a las víctimas de violencia de género,
están por tanto mucho más protegidas, y así un largo etcétera de aspectos positivos que tiene esta ley, y no solo esta ley. Ahora mismo, por ejemplo, se han abierto las plazas para las escuelas de 0 a 3, plazas gratuitas en escuelas de 0 a 3 impulsadas desde el Ministerio de Igualdad en un acuerdo de gobierno. Plazas que, por cierto, comunidades como la Comunidad de Madrid, con Ayuso a la cabeza, se quiere arrogar, ¿no?, como un logro suyo, cuando el dinero viene de donde viene. Entonces, bueno, creo que a Irene le está pasando factura una gestión, para mí, de las más impecables que ha tenido el Gobierno en esta legislatura. Estaba leyendo aquí los acuerdos entre Sumar y Compromís para las elecciones, ¿no? Aparte del nombre, yo entiendo que esto significa que cada partido mayoritario en determinadas circunscripciones tendrá también derecho a imponer su nombre en la papeleta. Es decir, que en Asturias veremos la papeleta Izquierda Unida Sumar, puesto que en las elecciones anteriores fue Izquierda Unida el partido que mayor representación sacó a la izquierda del Partido Socialista, y que en Extremadura se llamará Unidas por Extremadura Sumar, ¿no? Porque si se permite que haya partidos que salgan del paraguas de la marca electoral de Sumar, como sucede en Valencia, esto podrá suceder en cualquier otra circunscripción, y cada cual podrá exigir que su nombre aparezca en la coalición. Creo que es un sinsentido, y creo que se equivoca Yolanda Díaz en permitir esa estrategia, porque, por ejemplo, ¿qué es Sumar ahora mismo en la Comunidad Valenciana? Es decir, si Compromís sale fuera de este paraguas llamado Sumar y se permite que sus diputados tengan autonomía, el nombre aparezca en la papeleta, ahora mismo, ¿qué es Sumar en la Comunidad Valenciana? No existe. Es decir, Más País no tiene una representación importante en la Comunidad Valenciana. Podemos ahora mismo se está quedando fuera de esta papeleta porque no se le permite que su nombre aparezca. No alcanzo a comprender qué va a ser Sumar en los diferentes territorios si los partidos pueden ahora mismo salirse de ello, de este paraguas. Hola. Sí, yo sobre el reconocimiento en la papeleta, el reconocimiento de los nombres, esto, ¿no? Quería decir que a Podemos precisamente se le ha criticado mucho el no visibilizar o el absorber a Izquierda Unida, ¿no?, en sus coaliciones y demás. Y solamente dejar claro que esto creo que es algo que no se ha dicho tanto, que Podemos en sus papeletas visibilizaba de manera explícita que era una coalición Podemos, Alianza Verde, Izquierda Unida. O sea, esto quedaba claro en todas sus papeletas, nunca se ha invisibilizado, y a mí no me parece una mala fórmula para dejar claro que eso es una integración. Además, creo que es sano, ¿no?, el visibilizar que es una integración de varias fuerzas políticas distintas que comparten valores o que comparten ciertas visiones de proyecto, pero que tienen una identidad propia, porque creo que con eso se aglutina de una manera no homogeneizadora a un electorado mucho más plural, que en realidad puede sentirse identificado y aprender a construir acuerdos más allá del tener que integrarse de manera séptica en un grupo. Claro, pero ahí tenía sentido una coalición llamada Unidas Podemos, en la que se veía representado Izquierda Unida, en este caso, y Podemos. Sin embargo, si tú te llamas Compromís Sumar, estás dejando por un lado a Compromís y por otro lado a Sumar, que no es nada. Porque ahora mismo en la Comunidad Valenciana Sumar no es absolutamente nada. No es un partido, no tiene unas bases. En este caso, Unidas Podemos tenía las bases de Izquierda Unida y las bases de Podemos. Pero Sumar en la Comunidad Valenciana no existe. Entonces, ¿qué estás formando? O sea, antes, ¿vale? Pues Sumar iba a ser la marca que aunase a todos los partidos. Si en la Comunidad Valenciana Compromís era el partido mayoritario, dentro de la coalición llamada Sumar, Compromís iba a tener un papel preponderante que tenía todo el sentido del mundo. Pero si sale fuera del nombre, ¿qué es Sumar en la Comunidad Valenciana? ¿Y qué votos tenemos en cuenta? ¿Los de las autonómicas o los de las pasadas generales? Claro. Por supuesto, en este caso los de las autonómicas. Claro, pero en Madrid, ¿qué tenemos en cuenta? Es lo que digo, ¿cómo se llamará la coalición en la circunscripción de Madrid? ¿Más Madrid Sumar? Puesto que es el partido mayoritario en las anteriores elecciones. Claro, pero las generales fue Podemos, ¿no?, en Madrid. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Claro, en las últimas generales, Compromís en Alicante tuvo un 12,8%. Nosotros, Podemos tuvo un 12,8% y Compromís un 4,2%. En Valencia, Podemos tuvo un 13,9% de los votos y ellos un 8,8%. Entonces, no es lo mismo medir las fuerzas por las elecciones generales que por las autonómicas. Parece una obviedad. Entonces, no entiendo muy bien esta estrategia. Cuidado, porque me parece que puede ser muy arriesgada y que al final creo que esto pone sobre la mesa esa posibilidad de que Podemos valore y busque alternativas ante el veto y la exclusión a poder presentarse en solitario, pues en el caso de Valencia o donde se le vaya a excluir y vetar. Creo que un poco como metáfora parece que
que Sumar no se quiere en verdad casar con nadie, mucho menos se quiere casar con Podemos, que es la fuerza que propuso esa gran unidad poliamorosa, por llamarlo de alguna forma, en un inicio. Más bien quiere enterrarlo, y además no solo enterrarlo, sino después quedarse con las herencias, ¿no? Que viene a ser el espacio político, su militancia, y no solo eso, sino también sus recursos en lo material y en lo personal también. Claro, yo creo que un poco el problema de esto, que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero en realidad en el caso de Compromís y Sumar en la Comunidad Valenciana, y creo que es totalmente así. Creo que al final radica un poco en la base de que Sumar se ha constituido con un poco de indefinición identitaria, en el sentido de qué querían ser, ¿no? ¿Qué querían ser? Querían ser una fuerza aglutinadora de otras fuerzas en términos horizontales que pudieran negociar entre sí, querían ser una marca aparte que se casara de manera poliamorosa, como decía la compañera, con otras fuerzas políticas. O sea, creo que esto ha sido, no sé si un error comunicativo o un error puramente de la constitución del proyecto. Han votado entre el jueves y el viernes en esta consulta lanzada por Podemos para saber si las bases autorizan a la dirección a negociar y, en su caso, alcanzar un acuerdo de coalición con Sumar. La votación comenzó a las 13:30 del jueves y se ha alargado hasta las 10 de este viernes, 20 horas y media de consulta. 52.000 personas han participado. Parece que la militancia de Podemos está muy movilizada y en las próximas horas sabremos los resultados sobre esta votación. ¿Qué resultado te esperas, Dani? Bueno, yo entiendo que eso dará que sí, de manera mayoritaria, no sé si muy mayoritaria o no, pero los principales líderes de Podemos sí que han abogado por el sí. Ayer veíamos muchos tweets en cuestión y entiendo que la militancia va a responder. Pero responder que sí de manera mayoritaria no significa abrazar a Yolanda Díaz como líder del espacio político de Sumar, y creo que eso también puede tener consecuencias electorales a la hora de ir a la urna y sobre todo de generar ese clima de ilusión, que es lo único que va a conseguir que en las próximas elecciones no gobierne la derecha con la ultraderecha. Como decía antes, usando las palabras de Enrique Juliana, las dinámicas han sido horribles. El partido ya está viciado, nadie afronta este partido con ilusión, y eso puede tener un efecto desmovilizador importante.